Bueno, hola Marche. Vamos entonces a hacer nuestra devolución de las presentaciones de la clase pasada. Así que voy a ir compartiendo pantalla y mientras vemos las presentaciones, Iremos comentando, pero en líneas generales, o sea, todas estuvieron como muy bien, la verdad. estuvieron muy bien, estuvieron más que muy bien. Para mí estuvieron Mm. súper bien, con un nivel muy parejo, o sea, nivel medio muy parejo y con de ahí para arriba. Y con todas ellas demostraron, creo yo, mucha solidez, ¿no? Y bastante, en la mayoría de los casos, mucha claridad acerca de lo que quieren hacer. Ujú. Y bueno, la idea de nuestros comentarios es darles un cierre y nos vamos a enfocar más que nada en la presentación en sí. O sea, no en hablar de los proyectos, sino en hablar un poco de En la situación de pitching. exactamente, de cómo nos presentaron. Así que bueno, arrancamos con mi hora final de Ramiro y Micaela. Micaela. Eh, En este caso, a mí lo que me pasó cuando vi la presentación es que durante los dos niveles fuimos escuchándolos a Ramiro y Micaela hablar mucho de este proyecto y a mí me interesaba tener como una idea de cómo se va a ver esto, ¿no? De como salir de la teoría e ir a la práctica y creo que estuvo bien en cuanto a que mostraron una referencia visual que resultó muy interesante. Sí, ayuda mucho eso, como vos decís, que nosotros ya conocíamos el proyecto previamente y eso ayuda, lo decimos como algo positivo para que, nada, para el resto de la cursada, que también está bueno ir teniendo ese feedback, ese ida y vuelta. Sí. Y en este caso, en la presentación, había como una mixtura entre una presentación para un pitching, que es la que estamos, como en el momento que estamos viendo ahora, que es como más visual, y por otros momentos nos encontramos como algunos textos que pertenecen más al universo como del dossier, Ujú. porque hay textos escritos en pantalla que tal vez Sí, no es tan práctico para un pitching. sí, sí. Eso lo encontramos, vamos a ir viendo en varias de las presentaciones, ¿no? Que es que, por ejemplo, esto que estamos viendo en este momento funciona muy bien, ¿no? O sea, una diagramación correcta de la imagen, identidad visual así en el costado como título, y un pequeño párrafo donde dice: en la ciudad la arquitectura se vuelve el reflejo de la idiosincrasia, que, o sea, como una tagline de las imágenes. Esto funciona muy bien. Ahora, por ahí cuando vemos algo más como esto, donde hay eh, un Y un texto que hay texto que más leerlo extenso. Sí. más extenso, eso conspira un poco con la presentación, ¿no? Porque uno como Ujú. que no sabe si escuchar a quién está hablando o dedicarse a leer lo que está en pantalla. Pero Sí. eso, en líneas generales, nos fue una muy buena presentación. Sí, y los elementos que buscaron las imágenes, nada, clarificaban lo discursivo, así que eso ayuda un montón. Eh, Creo que también hay que tener cuidado, como en este proyecto, como es tan importante como el claroscuro que maneja, Sí, tal vez conviene como hacer como una prueba de proyección o sí, algo, porque el teaser que mostraron tal vez se veía bien o sea, en la pantalla, yo lo veía bien en la pantalla durante el pitching, pero después durante la proyección, porque es un proyector, o sea, cual sea, nada, estaba difícil tal vez la lectura. Tenía mucha mejor lectura en una pantalla de video sí. que en una proyección. Bien, Así que bueno, perfecto. eso, tener cuidado con eso. Sí, sí, Em, es un proyecto muy exigente de la técnica. Diga. Sí, Bien. Bueno, vamos a Pabellón Séptimo, de sí. Malena y Agustina. Eh, bueno, acá, o sea, por supuesto que es un proyecto donde, presentado muy sólidamente, eh, tenemos que decir que es un proyecto bien trabajado, pero a la vez
Malena y Agustina tienen, digamos, a su favor que lo han trabajado en el ABC Bafisi durante el año, entonces eso creo que se nota en la seguridad y la solidez a presentarlo. Pero bueno, eso no quita mérito a que es una presentación que creo que encontraron en esta foto, justamente que está ahora en la pantalla, Sí, algo que es como el disparador desde donde empiezan a contar la historia, ¿no? sí, que eso Pero, sucedió, sí, sí, como que sucedió después, como en las preguntas y respuestas, porque no quedó como claro en un principio, realmente tenía una potencia tal como esta sí, imagen, y justamente lo que ellas cuentan, que es, o sea, el personaje protagonista dice, quizá hubiera sido mi última foto con vida. sí, Y es como, o sea, claro. muy, muy, muy fuerte eso. Entonces, aprovecharlo, capitalizarlo, porque realmente está bueno. Ujú, Ellas, o sea, utilizaron varias preguntas que también servían para ordenar. eh, pero bueno, esa por ahí es el puntapié, el disparador, que por ahí está bueno sí, pensarlo como una estrategia, ¿no? ujú, totalmente. Eh, Eh, y después yo me había notado que, bueno, no, está bien, sí, o sea, está bueno ver al protagonista también, o sea, sí, da cuenta de algo sólido, que está ahí, que tienen contacto, que realmente lo conocen. Me parece que eso, como nosotros como espectadores, también nos deja un lugar de, ok, está sólido el proyecto porque lo están trabajando. Lo que me había notado era que tal vez por ahí el comentario que no, o sea, o la frase que no fue muy feliz, dijeron como abandonar la facultad. No sí, sé si era un chiste, tal vez usarlo como chiste, pero bueno, nada, a veces nada, encontrar las formas discursivas en el momento de estas presentaciones, que en sí, otros casos también se va a repetir esta situación. totalmente. Pero está buenísimo, el proyecto en sí está bueno, la presentación que hicieron Malena y Agustina también ha sido muy buena. Bien, pasamos a todo lo que se transforma de De Fran. Franco. eh, mm, ya llegó, perfecto. Eh, bien, ¿qué te Te pasó acá? cuento, en este caso, a mí lo que me pasaba era que, si bien los otros había como una placa inicial que nos ayudaba como a entender y decir, bueno, ¿cuál es el proyecto? La estrategia que utilizaron en este caso era como más un video continuo, donde había como, nada, porque el proyecto ya está grabado, entonces eh, no entendíamos muy bien en qué estado estaba, pero digamos, por un lado era como un poco distractivo lo que, si teníamos que prestar atención a lo que estaba sucediendo en imagen, que Ujú, digamos, tienen mucho potencial las imágenes, y por otro lado, por lo que estaban comentando nada, el director y ahí, digamos, lo que estaba registro, contando en ese momento. Entonces, sí. sí, entonces no terminamos de saber, por ahí nos distraía, a mí por lo menos me pasó en Sí, sí, algunos momentos. yo creo en este caso que quizás eh, se, se dejaron llevar por el entusiasmo de tener ya el material, ¿no? Y estamos, ojo, recuerden, estamos hablando de las presentaciones, que por supuesto que si yo tuviera este material querría mostrarlo, pero a la hora de presentar, está compitiendo, o sea, está compitiendo mucho lo que está pasando en el fondo con lo que estamos diciendo nosotros. Vamos a ver más Sí, adelante otras presentaciones donde eso no ocurre, donde lo que está pasando en el fondo acompaña. En este caso, había mucha narrativa en el video, sí. ¿no? No, y Entonces, claro, también por ahí lo que conviene, perdón Pablo que te interrumpa, sí, lo que convenía era como, está bueno que tengan ya el material grabado, pero por ahí es elegir un minuto o seleccionar un minuto. O sí, sea, por ahí si no tienen la posibilidad de hacer un edit como un teaser o algo así, es sí. solamente tener un minuto y después, o sea, Para tener unos mostrar tips. ese minuto, Sí, punto, y seguir. O sea, y seguir con claro. la presentación. Sí, sí, yo creo que no, sí, creo que coincidimos. No es buena idea tener esto, el video corriendo atrás, eh, porque en lugar de quizás sumar con ya tenemos la película casi lista,
distrae totalmente. Y esto de, viste que algunas veces pasa, bueno, cuando tenés menos material, tenés ganas de saber más. Y en Sí. este caso decís, bueno, no sé, ya medio lo vi, ya entiendo cómo está grabado. Entonces, si uno pone como una placa y dice, bueno, work in progress, hay X cantidad de material grabado y, no sé, nos resta solamente la edición o nos queda grabar 5 jornadas, ya está, uno ya tiene como la información neta, Sí, nos queda solo la post de sonido. sí, ¡Pum! sí. Entonces ya uno claramente entiende en qué estado está el proyecto y nada. Después también creo que habían mencionado en el preguntas y respuestas si eran miembro como de el Sí. colectivo LGBT. eh, entonces por ahí, si conviene eso como mencionarlo en principio o Y no, digamos, quizás sí. desde qué lugar. Yo creo que o sea, Franco, eh, claro, eso que apareció al final, o sea, Franco como miembro y un miembro muy activo y activista de la comunidad LGTB, eh, como que eso es un valor en este caso, ¿no? Porque es como lo que es quien está contando la historia, Sí. ¿no? O sea, por qué es valioso este proyecto? Es valioso porque cuenta esta historia, pero aparte porque la cuento yo. Y la cuento Ujú. desde un lugar Exacto. eh, muy desde adentro. Y tomar eso como un valor a favor. Sí. Y sí, no, Pero el resto estuvo bien, estuvo bueno. sí, Nada, sí, eso. Nada más como estructurarlo, organizarlo, organizar el pitching, porque la historia tiene potencia, todo lo que contaron estaba bueno. Eso. bien. Bueno, en el caso de María con el medio. Eh, acá, digamos, me, creo que la presentación estuvo muy bien, o sea, está Sí, muy bien armada, ¿no? Las distintas placas digamos, eran atractivas, interesantes. eh, y en el caso de María, claro, es un proyecto que está todavía muy en desarrollo. sí, sí, Entonces, sí, sí, yo creo que como estrategia creo que estuvo bien, eh, quizás, quizás un poco peligroso en el sentido de que puede darme la idea de que está más avanzado de lo que está. Y que después cuando se trata de contar la historia, todavía tiene muchas cosas por definir. sí. A Entonces, mí lo que me pasó es esto, ¿no? Como que, por un lado me preguntaba, entiendo que en la primer placa dice que es un mediometraje, pero sí, yo no recuerdo haberla escuchado a ella, entonces, como rápidamente pasamos al otro slide, sí, eh, me quedaba como esa incógnita de bueno, cuál era la duración del proyecto y como el estado actual, ¿viste? Digamos, sí, esto que está en desarrollo, entonces le exigía más, o sea, porque pensé que había, que estaba más avanzado justamente. Entonces, sí. querer saber más cosas en concreto y la verdad que en la etapa en la que se encuentra estaba muy bien plantado el proyecto. Había como algunas imágenes, temas, me parece que eso Sí, está sí, yo bueno. creo que quizás eso, para reforzar la presentación, como una aclaración mucho más concreta en el principio de la presentación del estado del proyecto, ¿no? Quizá como en otros casos no suma tanto, eh, digamos, quizá, o al revés, en otros casos quizás lo que uno aconsejaría es generar la atención, generar la intriga y después contar que el proyecto está en esta etapa, pero en este caso me parece que como la presentación estaba tan sólida, necesitaba de antemano esa aclaración para que yo no me quede toda la presentación creyendo que lo que estoy viendo es una película que está a punto de ser filmada. Sí, Y bueno, y también estaba muy bien estas referencias a otras películas sobre personajes que han muerto pero no se han ido todavía. Eh, ujú, no, por eso, fue una muy buena presentación, solo que de tan buena que estaba, me confundió acerca del estado del proyecto, que es mucho más sí, inicial de lo que yo me pude creer. exactamente. Em,
Bien, pasamos a El tiempo como puente, de Eugenia. Eugenio. Bien. Eh, bueno, acá es un caso, el proyecto me encanta, me parece que ella en el momento más fuerte de la presentación es donde, cuando Eugenia lo vincula con lo personal, ¿no? Sí. Cuando habla de yo estuve ahí, me pasó esto, quiero volver ahí a ver Y cómo está. mismo están si volvés 2 segundos atrás, o Sí, sea, está puesto en esa placa. Entonces a de veces mí, dice documental sobre mi escuelita sí, rural. O sí, sea, entonces ya ahí hay como nada, tiene como un tono sí, sí, que es de cercanía, que está bueno. sí. Y después por momentos a veces como Mm, de cómo lo comentó, bueno, en las preguntas y respuestas parecía que se alejaba, como bueno, no, yo exactamente. no estoy. Hablando a nivel, ya, a nivel proyecto también va a pasar seguramente y habrá que Mm, verlo, pero a nivel presentación, eh, quizás yo le recomendaría a Eugenia que se juegue más a fondo, ¿no? Porque es sí. cierto, ella arranca diciendo sobre mi escuelita rural. Eso ya tiene un anclaje emocional muy fuerte. Ahora Y que está después, buenísimo. ya está O bárbaro. sea, claro, Pero después viene todo esto, y acá otra vez pasa esto de los textos, ¿no? Como que acá está la potencia de la foto que muestra más adelante, que estoy yendo sí, hacia ahí, eh, donde o sea, para mí era mucho más potente pasar de mi escuelita rural a la foto, que ya va a llegar, sí. acá, ¿no? Mi escuelita rural, Eso, y todo ¡pum! contado desde ahí. Todo contado desde Claro, ahí. desde acá. Porque el otro es teoría, ¿no? Entonces, si Sí, vos decís, mi escuelita rural, voy a esta foto y te empiezo a contar la historia desde acá, ahí me engancha mucho más. A mí lo que me pasó con la presentación de Eugenia es que arrancó, me captó mi atención y cuando vino toda la placa con el texto, la explicación de ese texto, ahí me desenganché. Cuando sí, aparece esta foto, me vuelvo a enganchar. Ahora, cuando llegan las preguntas y respuestas y le preguntan si ella va a aparecer o no, y dice, no, yo no voy a aparecer, ahí me vuelvo a desenganchar. ¿No? Entonces, me parece que ahí todavía hay una tensión entre cuánto me meto en el proyecto y cuánto no. Que creo que se refleja en la presentación y en ese caso está bien que ocurra, porque me parece que es un diagnóstico bastante correcto de lo que probablemente le esté pasando a Eugenia con su proyecto. sí. Y que también, o sea, es válido como atravesarlo y ir encontrando como nada, estas cuestiones para decir, bueno, ¿en qué lugar me paro con el proyecto? A mí me pasaba algo, también volviendo a hablar como del pitching netamente y no del proyecto, es que nosotros, una de las pautas que habíamos dado como en el pitching era como la capacidad de imaginarnos, o sea, nosotros como espectadores, entonces, justamente si estábamos anclados en esa foto y toda la cuestión como de la infraestructura, contarnos si va a Sí. haber footage, si se va a grabar, si todo es grabado, si son entrevistas, yo no lo terminé de entender, Ujú. pero tal vez una posibilidad era justamente que nos ayude en ese pitching para construir ese imaginario. Me quedé más como con Sí, dudas, sí, sí. eh, porque no se me construyó ese, ¿no? Digo, desde lo discursión, o sea, no lo pude construir porque había como, me competía como el texto en pantalla, entonces no sabía Sí, hacia dónde llevarlo. sí, sí, Eh, eso, sí. pero me parece que el proyecto o sea, está bueno justamente y que nada, que hay que sumergirse a ver qué pasa, ¿no? Sí. Tiene potencial, porque es una historia personal. Ahora, bueno, eso, Rosa, como lo es, se involucra la misma directora o no dentro del universo, o qué punto de cercanía tiene, porque digamos, va a tener cercanía siempre, pero bueno, El tema es cuánto de eso se anima a mostrar sí, en la presentación y en el proyecto. Pero bueno, en este caso, exacto. una cosa es un reflejo de la otra. Bien, Bien. Pasamos a Códigos del Corazón, de Sol Ángel. Solange. Bueno, acá, otra vez, la presentación era muy vistosa, ¿no? Esto de como
Eh, o sea, hay, desde lo visual en la presentación, son placas que iban acompañando lo que Sol Ángel iba contando. Ahora bien, cuando llega el momento de hablar de, eh, de la representación visual de esto, ¿no? Es Mm, o sea, es un proyecto que involucra eh, digamos, tomar contacto con personas que no ven y cómo, y hay para mí algo muy interesante del proyecto, que es esta imaginación que Solángel hace de la, del, del imaginario visual que ella, con el cual ella dota a sus personajes, ¿no? Y eso era interesante. Eh, Ahora estaban estas referencias a Kandinsky, Kandinsky. ¿no? Ujú. Y demás, que no sé si en el momento del teaser que ella muestra, eh, eran lo que yo me imaginaba, ¿no? En Claro. la presentación. Igualmente eran muy ricas. O sea, a mí me gustaron las imágenes visuales eh, que ella, eh, que ella genera para darle a cada personaje. Pero me parece que eran más ricas todavía que lo que ella contó. Por ejemplo, esto de que hay uno de los dos personajes que ve, eh, que ve Ciertos consejos. colores. Ujú. Eh, bueno, eh, me parece que eso es como tiene una riqueza que todavía no estaba, que estaba más explicado por ella de palabra, pero al tener una presentación con imágenes claras y definidas, no sé si eso no quedó como descompensado. Sí, y también lo otro, yo me había notado como que en el teaser era importante como el diálogo inicial que tenía y realmente no se lograba como escuchar. Y en algunos casos pusieron un Sí. subtitulado, en este Ujú. caso no, entonces se perdió y Son Ángel como que tuvo que volver atrás y como explicarlo porque le parecía importante. Entonces, Sí. eso. Después lo que me preguntaba era, bueno, ¿cuál era el vínculo de ella Ujú. con personajes, o sea, con personas no videntes, para saber si hay algo como de cercanía por ahí, digamos, si es que hay algún familiar o algo que la motivó a contar esta historia? Tal vez no, pero bueno, yo me quedaba con esa duda. Ujú. Eh, o si es más desde lo plástico, porque no sé, estaba esto de Kandinsky me queda con las dudas de las referencias a las animaciones, de dónde surgen, que el tema de Kandinsky surgió más en las preguntas y respuestas que en la Sí. presentación en sí misma. Sí. Eh, y esto es un pequeño detalle ahí, o sea, ojo con los elementos que estaba con una riñonera y sirve como apoyo, como para poder, viste, tener un anclaje en algún lado, pero Sí. bueno, tenemos presentaciones, no sé, estamos en Ventana Sur o algo, viste, no sé, como que el espectador por ahí se puede como distraer, como decir, bueno, justo ahora se la está como súper Sí. agarrando, Sí. Sí. parece que lo estoy diciendo a propósito, pero era... eh, nada, para conectar con el espectador, que estábamos todos como cerca, entonces no tener elementos que nos distraen, Ujú. eh, sino como Sí. una conexión directa. Me parecía como. Es un detalle mínimo porque la presentación, como estuvo buena y la verdad que Sí. se sentía que, digamos, conocía del tema y qué era lo que quería contar, entonces, bueno, cómo potenciar eso a futuro. Bien. Bueno, pasamos a Berta, ¿no? De Sofía y Romina. ¿Qué te pasó acá, Marche? Eh, esta nota, creo que digamos, también ahí estaba en la sinopsis, cuando avanzan, también había como unos textos un poco largos. Me parece que ahí empezó como la cuestión de la competencia de lo que quieren contar, ¿no? En un Sí. momento me empecé a distraer como espectador. Y me quedó la duda, digo, creo que tienen como un tema que yo por ahí no terminé de entender, no sé si el resto, o sea, si la historia nace a partir
de lo ocurrido con la compañera, eh, si nace a partir de ahí, o cómo es, porque como que atraviesa un tema que es súper sensible, y ellas lo están volcando, o sea, y cuál es el vínculo con esta compañera, entonces entré como ahí yo un poco como en cortocircuito y decir, bueno, no me terminó de ser claro Sí, eso. sí, Eh, sí. Yo sentí como que quizás, eh, quizás hacía falta decir más las cosas por su nombre, ¿no? claro, Porque yo también sentí lo que vos decís, de esto de que se mezclan. Por un lado, porque está el homenaje a la compañera que decide terminar con su vida, y a la vez el ocuparse de la salud mental y de aquellos que sufren de depresión. Entonces, claro, es como un tema muy general y un tema muy particular. sí, Y en una presentación, y en un proyecto también, eh, es muy difícil cuando uno tiene la atención puesta en dos temas de escala tan diferente. El gran tema general, la salud mental y la gente que sufre de depresión, y el tema particular, nuestra compañera que decidió quitarse la vida. Entonces ahí estaba todo el tiempo la atención, entre más cosas. Después, en cuanto a la presentación, también pasaba esto, ¿no? De que tenemos un proyecto de animación donde todo es visual y otra vez nos juega en contra, creo yo, situaciones como esto, ¿no? De la sinopsis con o sea, la sinopsis, bla, bla, bla. Y, de hecho, estas cosas se pueden contar. eh, Nuevamente, no es aconsejable en una presentación tener un bloque de texto tan grande y menos aún en un proyecto que es de animación, ¿no? sí. Donde Pertenece más al universo del dossier, eso. Como que sí, como en el dossier está perfecto, sí, funciona y uno lo puede leer, y tiene como esta estética más de dossier el video, digamos, el PowerPoint que sí, plantearon, que tiene un potencial, o sea, es súper rico y se nota que está muy trabajado porque las totalmente. imágenes que seleccionaron, que buscaron, son muy buenas. O sea, hay una creación de un universo que yo me sumerjo completamente. Desde ya el entorno, elegí el entorno, que es negro, y los personajes que también tienen, o sea, una paleta clara de colores, después van a hablar del matte painting, y también, bueno, esto de hablaron de Juli como otra, o sea, quien crea los matte painting, me parece también como hay que presentarla, por más que no esté ahí, digamos, es alguien que forma parte del proyecto y es súper importante. Entonces, me parece que está bueno que quede claro quiénes son las creadoras de este proyecto. Sí, sí. Que el proyecto, o sea, es interesante, muy interesante. Mm, Pero realmente o sea, creo que así como la presentación muchas veces es, como dije antes, un reflejo del estado del proyecto y de las situaciones que debe resolver el proyecto a futuro, esta tensión entre el gran tema y el pequeño tema, o sea, el pequeño tema sentido y profundo de homenajear a una compañera y el gran tema de la depresión, eh, yo no sé cuánto juega en esta presentación, ¿no? O sea, porque el proyecto puede, o sea, es un homenaje a una compañera, yo no sé si suma decirlo. Estamos pensando imaginemos un auditorio totalmente anónimo, sí, donde en vez de decir una compañera, o sea, que es el homenaje de una compañera, decir, bueno, nos interesa trabajar el tema de una joven que por la depresión decide terminar con su vida. Y ahí ya, brum, me voy a fondo al tema. En este caso, eso emotivo a mí me jugó en contra. sí, sí. Tal vez fue como de los discursivos, porque en algunos casos nosotros decimos que justamente sirve como motivación para llevar adelante el proyecto, porque la verdad que hay un punto de cercanía, pero desde los discursivos como que no entendí si es una historia que está desarrollando Sí, la compañera y ellos la están concluyendo.
Entonces, hubo algo ahí como que, Sí, justamente como vos decís, que no estaba claro en la forma que, por tener cuidado, ¿no? Y me exactamente. parece que, digamos, si se dice, y justamente, digamos, es recontra sólida la propuesta, pero no se terminó de entender eso Sí. y distrajo en ese Y para momento. mí fue un exceso de pudor a la hora de Mm. presentar, ¿no? Si uno se anima a decir, bueno, pum, esto, con todas las letras, ¿viste? Esto es así, nuestra compañera le pasó tal cosa, decidió terminar con su vida, nos conmocionó y por eso decidimos hacer este proyecto, es una cosa. Ahora, en lugar de eso, dicen, no, bueno, esto es un homenaje, una compañía, todo medio como dicho, como dando por supuesto que todos conocemos la historia de ella y un montón de cosas más, me parece que no le jugó a favor. Pero hablamos de estrategia de presentación, que no tiene nada que ver con el proyecto en sí, que creo que está muy bien y está muy sólido. Que está buenísimo y que también, nada, que es difícil justamente cuando se cruzan como un elemento tan sensible Ujú. en el lugar donde la persona quien la está narrando por ahí se sensibiliza. Y entiendo que es más fácil cuando uno está como, nada, distante. Siempre es más fácil como, nada, cuando hacíamos la ronda de presentaciones, poder hablar del proyecto de otro, Sí. que cuando uno la está, porque por ahí las compañías justamente en ese momento lo Ujú. estaban atravesando o están sensibles a ese tema, entonces, nada, poder verlo desde un proyecto en sí mismo y nada más, Sí. para poder comentarlo de la mejor forma y llevarlo adelante porque se ve que tiene solidez el proyecto, entonces está bueno eso. Bien. Bueno, pasamos a Mareas Altas, de Eugenia. Mm. Acá, a mí lo que me pasó con la presentación del proyecto de Eugenia es que todavía no logro verlo, ¿no? O sea, lo que ella presenta es interesante, pero hay muchos elementos distintos, ¿no? Esta cosa de qué significa Mar del Plata, la imagen del festival, las postales, la tipografía, todo eso es como son varias ideas sueltas que son interesantes, pero que todavía en la presentación todavía no veo que cuajen. Creo que están todavía un poco como desperdigadas. Sí, sí, a mí me pasaba esto que pienso es un documental poético, o sea, porque dices un documental, pero digo, Ujú. ¿y de qué forma se va a trabajar? Si hubiese como tal vez o alguna referencia concreta entiendo que es un collage porque hay como muchos elementos, pero ¿cómo funciona, ¿no? Como esa animación, entra por capas, va a ser un recorte, se va a ver como, no sé, el mejor estilo animación tipo Monty Python, que se van superponiendo como capas de recortes, o nada, eso, para entender y cómo se cubre lo narrativo adentro, ¿no? Digamos, justamente, si es poético, digo, bueno, o hay una historia clara de, como de principio a fin eh, en lo que se vaya narrando. Entonces, tal vez tener un poquito más claro eso, me parece que las imágenes seleccionadas estaban buenas. También hablan ¿no? Como la cuestión como de época, de esa Mar del Plata, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se atraviesa esto con el mundo como del festival? Porque por un lado hay una imagen del salón, pero Sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar puntualmente? Porque el Festival de Mar del Plata es un montón de cosas, o sea, es un tema amplio. así es. Eh, bueno, Pero vamos son a... estos proyectos en Sí, los que uno se queda con ganas de saber más, que justamente sí, como sí, sí. profundizar ahí. Bien. Bueno, Cabeza contra el asfalto de Unai. Eh, sí, acá a mí me pasó que tenía como sobreinformación, ¿no? Como una Sí, abundancia de información en la presentación eh, que, que para mí fue como mucha, ¿no? Toda está buena. De vuelta, está bueno esto que puedo decir varias veces, que es la diferencia entre el dossier y el pitching, ¿no? O sea, sí. todo esto en un dossier, yo me quedo releyéndolo. En una presentación, no sé, a mí me lo juega en contra. No, por esto también de que o sea, Unai mismo iba diciendo, bueno,
Bueno, esto lo pasamos, ¿no? Sí, sí, Como sí, salía- eso, tal cual. Si te queda la imagen de cómo fue la presentación de Unai, es esto diciendo, bueno, no, pasá, pasá, o sí, que corra, ¿viste? Y era como, bueno, pero ¿de qué querés hablar mismo? En la primera imagen que pone, sí. que dice que es Guernica. un cortometraje surrealista, si yo veo un recorte del Guernica, digo, bueno, ok, es una referencia. Ahora veo el Guernica y digo, bueno, va a hablar sobre el Guernica. O Ujú, sea, no es, porque no está planteada, es la primera imagen que tengo, entonces no sí, es que veo un fragmento, entonces digo, bueno, es sobre el surrealismo o el estilo surrealismo. Pero después fue con unos personajes, claro, concretos, sí, sí, de carne y hueso. sí, sí, sí. Sí, sí, que son o sea, Benicio del Toro y Torrente, que se me fue el nombre ahora. Pero claro, es como las imágenes que él usa son demasiado identificables. Ujú. Entonces, claro, es Sí. como, bueno, che, ya lo tenés agendado a Benicio y a Torrente para actuar. ¿Tenés los derechos de Guernica? No va por ahí, pero bueno, me No. quita como con eso. No, por ahí era esto, que también un poco lo habíamos charlado con Unai al final de la clase, que era tal vez menos diapos, o sea, y menos texto, Ujú, lo ayudaban como a consolidar el proyecto. Mismo él tenía como otro proyecto que también quería contarlo sí, ese día y era como por ahí tranqui, o sea, menos es más, o sea, como, sí, eh, y fortalecerse desde ahí, porque también estaba el mood board, yo no sabía en ese momento, digo, sigo avanzando con las imágenes, sí, qué es lo importante y qué no. Entonces, quedarse con un par de cosas y seleccionarlas. Y después estuvo muy bien desde lo discursivo, me parece sí, que sí. generaba como entusiasmo también en la audiencia, ¿no? En quien la estaba escuchando. Eso está bueno. Entonces, que ese sea como el valor. Sí, totalmente. Bueno, luego vamos a Los Ojos Negados, de Margarita, sí, Margarita. Margarita. Bueno, yo un poco se lo dije ahí en el momento, ¿no? O sea, Mm. es un proyecto, o sea, la presentación para mí fue fabulosa. O sea, con lo que ella mostró, a mí automáticamente me lanzó sobre el proyecto y quiero verlo terminado. O sea, es como que si estuviera en mí hacer algo en pos de este proyecto, lo haría, ¿no? Entonces, como que ahí yo lo único que le diría es que hay en lo que mostró y en lo que claramente tiene el proyecto, pero aparte en cómo lo mostró, hay una potencia indudable. Entonces, bueno, quizás lo que le falta es ella terminar de creer esa potencia, ¿no? De ver lo que está ahí a la vista era suficiente, ¿no? Y, eh, y creo que fue una muy buena presentación. Sí, Entonces, eso justamente, como está buenísimo y me parece que digamos, desde el texto, ¿no? O sea, y todos quienes estábamos escuchando, lo que nos pasaba era, queríamos saber más. ujú. O sea, y tenía como algo muy fuerte como esto, ¿no? La idea de los ojos, o sea, es Sí, ya desde el una idea título, clara. ya Sí, está todo tan compacto eh, que, nada, realmente lo vi súper bien. O sea, como lo único que tengo para decir es que confíe más en lo que tiene. sí, sí, a ver si. No, chequear el audio. No, por ahí hacer hincapié como en el estado actual de Argentina y Chile, como esas comparaciones que digamos, están ahí a la mano. Sí, Que por ahí no sé sí, pero si. aún sin hacerlo, todo lo que estemos sentados en esa sala viendo esto, lo vamos a Sí, hacer. lo vamos a hacer. Incluso me Exactamente. parece, me parece que es más interesante no hacerlo, ¿no? Como decir, che, que cada uno se haga cargo de Sí, lo lo que la evidente, ¿no? imagen Claro, le tenés razón, tenés razón. permite, ¿no? Eh, yo me anoté también como, bueno, entender mejor como el estado actual del proyecto y qué hace falta para finalizarlo. Sí, Eh, mm, bien. Eh, bueno, pasamos nada, a. Sí, decime. no, esto que la idea o sea, audiovisual, o sea, como la idea visual de que ella menciona, ¿no? Como que fue la mayor pérdida de ojos en una manifestación.
ya es un tagline que es Sí, como sí. Sí, sí, ojo, gigante. eso yo lo sabía, creí Sí, que todo el mundo, o sea, creí que era una de esas informaciones que todo el mundo maneja. Para mí fue, sí, cuando ocurrió, fue algo que me tuvo en vilo durante todas esas manifestaciones. Seguí el tema mucho, pero entre el resto del auditorio había un montón de gente que no estaba al tanto. Entonces, quizás tener cuidado con eso, ¿no? De que para mí, o sea, para Margarita, para mí es algo absolutamente obvio, sí. pero, tal parece que no lo es. Entonces, en estos casos, eh, reforzarlo desde el comienzo, ¿no? Bien, Bien. Eh, siguiente, sí. Reflejo. infierno. Ah, o infierno Ah, negro. y lo teníamos como reflejo y luego como infierno, infierno adentro, Adentro, infierno adentro, sí, de sí. Micaela. Así que bueno, ya no nos quedó claro el nombre, pero bueno, está, vamos a decir, Infierno Adentro, que es el nombre que ella puso en la presentación. Eh, bueno, acá me pasó lo siguiente, que es, eh, hay algo en la forma que ella contaba la historia, se enfocó mucho en las características del personaje, lo que le está pasando, pero todos son eh, clasificaciones internas, ¿no? El personaje está en los 20 años y está no encontrando su lugar en el mundo y tiene su entorno y las amigas y todo. O sea, eran todas caracterizaciones mentales de un personaje. Mm. En este caso no me enteré qué va a pasar en la película. Sí, y también un poco lo que ahí competía en la imagen, Sí. porque después vimos, y por algo se llamaba reflejo, Ujú. em, que tal vez estaba bueno porque nos pone como un poco en el tono de la película, y qué elementos se utiliza, ¿no? Esta idea del espejo que es tan fuerte y se utilizó como en varias películas, que tal vez compite con que, bueno, ya hay una película que, no sé, con el Cisne Negro, que tiene mucha potencia, que es muy conocida, entonces decir, bueno, ¿desde qué lugar se ancla o se propulsa para hacer otra historia, ¿no? Entonces, Sí. eh, nada, encontrar eso, justamente la diferencia, y no que tal vez se Sí. pegue, porque si no, Sí, sí. por ahí como espectador Totalmente. nos termina jugando en contra. A mí, o sea, con este teaser me parece que está súper bien para transmitir el ánimo Universo. de la película, Sí, el universo. Entonces, claro, yo veo este teaser y digo, ok, sé cuál va a ser el tono de la película. Lo que me sigue faltando es que me cuenten la película. O sea, sí, tengo claro el tono, tengo claro lo que le pasa al personaje adentro de ella, a la sí. protagonista, pero no tengo claro qué va a pasar en la película. Eso, y me parece que estaba como bien contado y era como referencias estéticas, no sé qué. Y yo después o sea, me terminé enterando un poco después que como que era el estado de guión. Ujú. Eh, o sea, si bien ya sabía, digamos, la conocemos, pero digamos, desde cómo está presentado, por ahí eso, como Sí, ser más claros de entrada. bien. Pasamos a la peor de todas, de Giovanna. Giovanna. Eh, que bueno, acá también, ¿no? Tenemos un coming of age. Que acá tampoco, por supuesto, bueno, Giovanna no tenía material para mostrar, eso un poco juega en contra en el contexto de todas las presentaciones. eh, pero bueno, acá también me faltó un poco enterarme eh, de qué iba. Más de la historia, lo argumental. Como que la presencia, o sea, la presentación, y estaba buena, digamos, y la presencia, ¿no? Como digamos, desde lo discursivo, tal vez buscar como más claridad en la sinopsis, en lo que estamos contando. Sí, Eh, no, por ahí tener como una referencia que digamos, vamos a ver en otro caso, ¿no? De como una coming of age en Argentina, digo, bueno, ¿cómo sería? Que después lo vemos en el siguiente proyecto. Eh, cómo se plasma desde lo visual, ¿no? Cómo se cuenta eso. sí. Eh, y
había como creo uno de los puntos que cuenta Giovanna es que como que la historia nace en cuarentena, Sí, y esto, o sea, como decíamos en otros casos, si es la motivación, o sea, después no termino entendiendo si o es parte del proyecto sí. o Sí, sí, que es una situación que pasa muchas veces, que es mm, esto de que por ahí te enfocás en hablar de lo que te pasa a vos con el proyecto, pero no contás la película. sí, O sea, contás qué te motivó, de dónde nació, pero no contás la película en sí, ¿no? O sea, nunca olvidarse de contar el sí. cuento, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un proyecto que en este caso es de un guión, ¿no? Que tenés que contar eh, eso, lo que va a Mm, pasar en la película. Eh, bien, bien, bueno, en el caso de la última fiesta, ¿no? De Julieta. sí, Bueno, acá me pasó que la estrategia que ella eligió, esto de arrancar se con va. el, el, el video negro y esos audios, eh, a mí me confundió, ¿no? Sí, No no se sé entendía por- muy bien el sonido, entonces es como que sí, tal vez no sé si fue la mejor estrategia. O sea, está buena por un lado, sí. pero Yo, bueno, hay yo que supongo chequearla que, primero. sí, yo supongo que a Julieta esos audios la inspiraron y le sirven de disparador, pero a mí como público no me pasó eso, ¿no? Entonces, quizás hay que tener cuidado con que por ahí hay materiales que a nosotros nos funcionan, pero que a Mm, otros no. O sea, entonces, en este caso, y bueno, y luego esto de dejar corriendo de fondo la música de El Mató, que tampoco sé si... me parece que competía mucho con eso. distrae, sí, sí, Trae. compite, tal cual. Sí, Nos ponen como en un tono, en un mood y todo, todos los que somos sí, argentinos nos van a anclar en un universo que sí, está sí, sí, bueno, sí, eh, pero, sí. pero compite Sí, me con pasa un ella, poco digamos. lo que le pasaba en el caso de Franco, ¿no? Que el Mm, video de fondo competía con lo que estaba pasando. sí. Y bueno, y tal vez entender mejor como la etapa en la que está en el proyecto, eso, Sí, creo. bien. Bueno, luego Va leyendo. Baila Endo de Malena, ¿no? Eh, a mí, claro, acá hay algo digamos, en su apelación personal de que ella sufre de endometriosis, a mí me hizo prestar la atención. Entonces estuvo Mm, bien arrancar por ahí. Eh, ahora, después me faltó un poco entender cómo va a ser. Si, o sea, si este mundo, ojo, es muy interesante el proyecto, esto que ella encontró de la danza y esa competencia en la danza como antagonista de la protagonista, me parece muy rico. Pasa que no me termino de dar cuenta cómo va a ser, eh, si va a haber danza, si esa danza se va a mostrar, cómo. sí, 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 sí. Me quedé con preguntas como diciendo, bueno, ¿va a ser netamente danza? ¿O es danza teatro? ¿Hay textos? ¿Hay una historia que se construye? ¿O es solamente como un material visual? ¿Vamos a estar sumergidos en un universo que no, es un mundo teatro que, o no sé, un estudio, es un sinfín que digamos, es neto? ¿O está construido como en espacios reales eh, nada, que los y las bailarinas van a estar construyendo la narrativa. Ujú. Entonces, y, digamos, es siempre como más desde una danza, es con tempo o tiene otros estilos. Me quedó la duda de saber más, justamente. Estaba interesado por justamente, ¿no? Digo, bueno, algo que tiene una temática de donde se está hablando como algo concreto y digamos, después por otro lado hay un mundo plástico que va a estar Sí. narrando esto, digo, bueno, quiero saber más de cómo se va a llevar adelante. Por ahí si había como alguna referencia o algo que haya grabado como un demo o, no sé, entender un poco más que cómo lo quiere contar. Sí, sí. Sí, así que bueno, tratar de encontrar cuál es la forma discursiva, Sí. pero me parece que tiene potencial desde qué lugar lo está llevando adelante. Perfecto.
Bien, pasamos a Construyendo Memorias, de Zoe. Bueno, acá la presentación muy rica, ¿no? Sí, Muy clara, cada una de las placas llevaba el tema. eh, Me parece que, o sea, quizás en la presentación entró un poco tarde para mí esto de los recuerdos cambiados, ¿no? De la abuela. Pero sí. me parece que el proyecto está súper súper rico y la forma en que lo presentó es muy clara, ¿no? Para mí, Zoe tiene muy claro lo que quiere contar. Eh, o sea, y eso o sea, creo que yo lo noté. No creo Sí, que. sí, 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 se ve claramente, digamos, qué es lo que quiero contar, de qué forma lo está haciendo. Ella está involucrada como personaje, entonces está buenísimo. Y también, nada, cómo conecta como con la audiencia que está ahí, como escuchando ahí, como Sí, está bueno. sí, Así que sí, sí, me funciona parece que muy bien. ella se siente muy segura de lo que está contando, ¿no? Sí, también Sí, eso, por ahí los textos largos, lo mismo que ya dijimos, como encontrar si bien cada placa era como un disparador, porque no es que estaba leyendo, sí, pero nada, tratar de evitar esas cosas. Y en un momento dijo como el texto esto de meter recuerdos, como elegir qué formas, qué palabras utilizar en lo discursivo, ¿no? sí, pero muy buena presentación y muy clara. ¿No? Mm. Incluso esto, atravesando todas las etapas que hacen falta contar en este proyecto. Eh, bueno, pasamos a Alientos de lo Profundo, de Juan. Sí, Bueno, acá algo fundamental, o sea, me pareció brillante la presentación de Juan, que es este momento, ¿no? De él con el guión en la mano, ese primer acto en la mano, y diciendo, de lo que les vengo a hablar ya existe. Pum, y está acá, ¿no? Y lo pasa para que la gente lo vaya teniendo. Obviamente nadie se iba a poner a leerlo, pero había una sí, materialidad en ese momento, que él, al entregarle al público, al auditorio, ese primer acto, ya rompió todas las paredes, ¿no? sí, sí, Y sí, tal cual, ya. Es un acto teatral, es como nada, está bueno. performático, pero muy Sí. bien hecho, ¿no? Porque hay, o Ujú. sea, performático, pero integrador, muy integrador. Y creo que tuvo como resultado que, al revés que pasaba en el caso de Franco, que lo que está, o sea, acá detrás de Juan todo el tiempo se está proyectando algo. Pero claro, lo que se está proyectando atrás es de apoyo, acompaña. No tiene una narrativa lo que está atrás. Entonces, no compite con lo que Mm. Juan está contando, ¿no? En el caso del de Franco sí competía porque había una narrativa ahí detrás. Pero a la vez, Juan, al darnos la materialidad de ese guión con su primer acto ya escrito, nos saca de la pantalla. Entonces, acá yo veo muy claramente, hay una diferenciación. E incluso diría más, ¿dónde se paró Juan? ¿No? O sea, se paró, digamos, un metro delante de la pantalla. Entonces, y va y viene. Entonces, eso también lo despega, le da una tridimensionalidad a esto que hace que yo esté atento a él, que me está contando, y de fondo hay un paisaje cambiante que va acompañando lo que él cuenta. Sí, que es medio variopinto, ¿no? Esto que no Totalmente. es. Y no importa, porque lo que él está presentando es un guión. Entonces, no es que todo tiene que tener una paleta estética y que sea parejo, no sé qué. Él está presentando un guión que ya te sumerge en un clima y que es muy interesante. Lo que me quedó la duda es saber quién es el protagonista o la protagonista, digamos, como de la historia, ¿no? Entender bien eso Sí. pero todo el universo entré con la pasión con lo que te estaba transmitiendo, como que dije, bueno, estuvo muy bien. Pasamos a Budaishi, Territorios Mágicos, de Freddy. Sí, Eh, sí, a mí, acá lo que pasó fue que cuando Freddy nos venía contando el proyecto durante toda la cursada, y yo estaba sí. esperando ver imágenes, ¿no? Y cuando vemos las imágenes, los títeres, esto me fascinaron, ¿no? Ujú. Y esta situación de, o sea,
esto, ¿no? O sea, están muy bien elegidas las imágenes. eh, Mm. y y, Freddy después lo puntualiza, dice, bueno, estos títeres pueden desde la sutileza de servir un té a luchar marcialmente entre dos figuras. Todo eso está muy bien. Y también está muy bien, creo yo, esto, por lo menos como lo vemos en este teaser, esta diferente escala, ¿no? El títere representando y abro el cuadro y veo a los titiriteros y al público y yo Mm. lo sentí interesante. Yo te sumo ahí una cosa que me parece que está bueno, pues después surgen las preguntas y respuestas, entender que él es músico, o sea que Freddy es músico, Sí, y que ese fue el músico de las obras sí. de ellos, que entonces es como la motivación de, bueno, ¿por qué tiene ganas de contar esta historia? Para entender por qué se debe, o sea, se debe llevar adelante. Entonces, capitalizar, por un lado, que Freddy es músico y entonces va a estar bueno lo que va a estar plasmando, porque lo que escuchábamos era la música de él, entonces aprovecharlo y capitalizar ese factor. Muy bien. Pero muy buena presentación, ¿no? Y está claro Sí, que sí. Freddy tiene claro y domina el tema que quiere contar. Eh, bueno, ahora pasamos a, Mariposas. mariposas, creo. Ya vamos llegando. Sí, mariposas. De Fede y Sol. Bueno, a mí lo que me pasó con mariposas es que para mí la presentación fue too much, ¿no? Como esto del el Prezi se viene muy vistoso, Mm, pero para mí termina ganándole la forma al contenido, ¿no? sí, Y para mí es otro de estos casos donde menos es más, ¿no? Eh, incluso hay, me parece que era un valor en este proyecto muy rico, Fede, el director, ¿no? Y su involucración. Entonces, yo no sé si es o sea, que Sol, la productora, estuvo demasiado en el término de esta presentación presente, demasiado en primer plano, ¿no? sí. Hay proyectos donde a veces juega a favor, a veces juega en contra. En este caso, me parece que era un proyecto más para que lo cuente el director que Sí, la sí, productora con tanta presencia. sí, me pasó, sí, similar también, porque sobre todo, por ahí viste, o sea, esto que decís, que la energía y la calidad, o sea, me parece que, digamos, está bueno lo que transmite Sol, digamos, como de confianza y que entiende como del proyecto, pero me quedé con más ganas de escuchar el costado más de cercanía de Fede con el proyecto y no, por ejemplo, saber cosas del FODA, o sea, como que digo, eso es algo interno, o sea, pensaba, digo, no conviene contarlo, Sí, sí, mostrarlo. yo creo que O sea, le dieron demasiada eh, importancia al proyecto como proyecto sí, y terminó perdiendo el contenido del proyecto, sí. ¿no? Y aparte el Bueno, tono, ¿viste? Digamos, como que, digamos, si pienso en los tonos Fede tiene como un tono que, digamos, un poco más íntimo y Sol es un poco más hacia afuera. sí, Entonces, eh, nada, como que me parece que el tono que tiene el proyecto es más cerca como el de Federico. Entonces, sí, por eso, como que ahí hubo como una competencia sí, eh, sí, para el sí, proyecto, para la presentación en sí sí, misma. sí, y Pero que a a veces buscar la puede, complementación de ellos sí, dos. exactamente, a veces puede pasar que o sea, es como, claro, la regla general diría que uno tiene que poner énfasis y transmitir entusiasmo y hablar Mm, del tamaño del proyecto y de las posibilidades. Pero es un proyecto que trabaja y se mete con la intimidad de la fragilidad del ser trans en la Argentina en un momento determinado. sí, Entonces, para mí no es un proyecto, pero esto es totalmente personal. obvio. Para mí había que contarlo de otra forma. Pero bueno, acá lo asumo como una opinión totalmente personal y puedo equivocarme. Eh, bueno, pasamos a Angélica.
La teoría del arte, No, ¿no? no, la teoría del arte, La teoría sí, del arte. antes de Hamilton. Eh, y bueno, me pasó, o sea, esto acá fue, para mi gusto, demasiado performático, ¿no? Sí, Esta cosa de o sea, era un acto de, lo que hizo Hamilton como un acto de ilusionismo, ¿no? Esto de pedir antes que le manden fotos, mandárselo a la protagonista, qué sé yo. Para mí estuvo en el borde de lo adecuado, porque incluso la gente que le pasó la foto no sabía que esa foto iba a ser pasada a alguien más. Y hay que tener mucho sí, cuidado con eso. ¿Viste? Ahí se infringió, para mí, infringió un límite de lo íntimo, ¿no? sí, No sí, todo sí, está sí, sí. permitido en nombre de una presentación. Para mí, o sea, yo ahí digo, como que, o sea, en otra situación lo hubiera frenado. En esta situación, como todo esto tiene un sentido también de pedagógico, o sea, había que dejarlo. Pero para mí infringió un límite que no hay que pasarlo, lo que es involucrar a otros, ¿no? Esto que No, hablamos en otro proyecto, ¿no? Bueno, vos tenés la autorización de esa gente, tenés... Ah, no. no, porque sobre todo pedía como material, mándeme fotos, y uno confía como en este círculo que nosotros hemos creado, Sí. de que hay confianza, y si ese material, o sea, se transmite hacia afuera, mismo Ujú. también alguien nos había preguntado que estaba haciendo el proyecto con otra persona que no era de la cursada, preguntó antes, nosotros le dijimos la verdad que no, porque lo que estamos evaluando, o sea, y lo que estamos trabajando es aquí dentro del curso, entonces va a haber una mirada externa. Y Sí. acá como que se rompió ese código, la verdad que no estaba bueno. Entonces, eso, tener cuidado. Y después, por otro lado, eh, uno puede hacer un acto como de performático, pero trabajarlo, porque si de repente no se habían seleccionado durante esas horas qué imágenes se iban a trabajar, se sintió más, un poco más improvisado, porque bueno, acá me dice tal cosa, acá me dice tal otra, y yo me quedé con la duda, digo, bueno, ¿y cuál es el proyecto? O Ujú. sea, dije, no, no terminé de entender yo qué es lo Sí. que se quiere transmitir. Se transmitió mucho más misterio con la propuesta inicialmente y después no llegó a tener ese lugar. Digo, bueno, no, Sí, después sí. como que se me cayó todo, o sea, como digo, bueno, ¿y de qué se trata el proyecto Así es. concretamente? Bien. Bueno, y en último lugar, Adriana con el otro jardín. Eh, Sí, y acá, Adriana, tengo que pedirle dos disculpas. Una es que, bueno, me pasó a último momento la imagen para que incorporáramos en la presentación y no llegó a bajar nunca del WhatsApp, con lo cual ella tenía una imagen, un dibujo de un lapacho que hubiera sido muy linda que acompañara su presentación y no pudimos mostrarla. Y la segunda disculpa es porque se me acabó la batería cuando estaba promediando su presentación, con lo cual solo está grabado el comienzo. Pero bueno, las excusas no se firman, Pablo, y ¿te das bueno, pero en cuenta? este caso tengo que decirlo. Eh, pero bueno, eh, creo que o sea, Adriana a mí me pareció que estaba muy sólido en cómo, o sea, en la historia que quiere contar, en ese mundo alrededor de ese árbol y esas distintas Mm. historias. Y como ya está su trabajo que ella quiere encarar es la escritura de una serie con estos Sí, personajes, me parece que lo contó bien. Es cierto que tuvieron que venir las preguntas para aclarar la duración de los capítulos, la cantidad y demás. Pero yo lo vi muy bien. sí, 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 es un poco lo que me había notado que era como eso, de tener como un poco más clara la estructura desde el principio, surgió después, pero estaba bueno. Está bueno que lo tiene como súper claro, nada más como estructurarlo en lo discursivo cuando uno hace la presentación y tal vez tener como una referencia o a otra serie u otro material para tener ahí a mano, para compartirlo y entonces como que uno se puede generar como una imágenes, o sea, más, un material más visual para entender del proyecto. Muy bien. Bueno, Marche, listo. Terminamos Y por ahí. a todos y a todas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, fue un gran disfrute. Y creo que fue un cierre por todo lo alto. Nos estaremos Bueno, viendo en la vida. adiós. Hasta luego.